Vamos a hacer una prueba de transmisión. Diana, si estás conectada, me puedes confirmar si se escucha, se oye. Diana, no sé si estás conectada, estamos en la prueba, a ver si me puedes confirmar si se escucha, se ve correctamente. Ok, perfecto. Bueno, pues en cuanto tú me digas que podemos comenzar con los temas, me arranco. Muy bien, entonces vamos a esperar unos minutos más para poder comenzar. Quienes están conectando, estamos esperando unos minutos para que se pueda conectar más personas y vamos a comenzar entonces con la charla del día de hoy. Quienes están conectando, estamos esperando solamente un par de minutos para poder comenzar con esta charla. Entonces, en cuanto me indiquen de ADMI que comenzamos, iniciaremos. Solamente esperamos a un poco más de gente que se esté conectando para poder iniciar. Ya iban agregándose más. Bienvenidos todos los que están en este momento conectándose. Estamos esperando unos minutos para que haya mayor afluencia de personas y con ello poder comenzar con las temáticas de esta charla. Ya tenemos a 9 personas agregadas. Vamos a esperar unos instantes nada más para poder iniciar. Ya tenemos a alguien más. Bienvenidos. ¿Qué tal, Guillermo? Muchas gracias por conectarte. Muy bien, ya listo. Ok. Ahorita en cuanto me den luz verde, comenzamos con los temas. Dulce, ¿cómo estás? Bienvenida.
Ahí tenemos a Liz Fuentes. Bienvenida, que fue la segunda en llegar. Listo. Esperanza, bienvenida. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar con esta charla que tiene como objetivo el poder plantear qué hacer, cómo poder estar trabajando a distancia y mantenernos de una manera que sea también productiva. Estamos teniendo unas modificaciones sumamente importantes. De hecho, nosotros hemos impulsado también en las organizaciones desde hace años atrás los trabajos a distancia, por ejemplo, videoconferencias. Ahí me ha tocado con varias empresas el plantearles, oye, va a salir mucho más económico bajo la labor que podemos tener mejor una videoconferencia a los viáticos y tiempos que incluye el estarnos trasladando y demás. Pero regularmente, más del 90% de las ocasiones, el planteamiento es: no, te quiero acá, quiero que vengas, etcétera. Pero debido también a esta pandemia, pues eso se ha modificado, se cambió completamente y ahora sí que a fuerza viene el tener que realizar muchas actividades que tengan que ser a distancia. No todas ellas se pueden, porque si estamos hablando, por ejemplo, de situaciones que tienen que ver con producción, pues en producción no hay de otra, se tiene que estar en el lugar. Hay algunas otras actividades, por ejemplo, se tiene que generar algún tipo de producto, por ejemplo, de comida, alimentos y demás, que pues, requieren que estén las personas en el lugar, en el centro de trabajo. Pero sobre todo las actividades que son mucho más administrativas sí pueden darse o pueden llevarse a distancia, mas esto no significa que sea fácil o sea sencillo de realizar. Se tienen que hacer diferentes acciones y se tienen que estipular diferentes mecanismos para que esto realmente funcione. Voy a plantearles entonces un decálogo. Este decálogo, de hecho, es el que yo he trabajado con diversas empresas de la República, con sus equipos de trabajo, y voy a planteárselos, pero ya desde una perspectiva o una adaptación con estas situaciones en las cuales necesitamos estar trabajando a distancia. El primer punto de este decálogo es tener un nombre en positivo y grito de guerra. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Y por qué la importancia de este mecanismo o de este planteamiento? Necesitamos entonces poder reforzar cuál es la vinculación de los trabajadores o de nuestro equipo con nosotros, con la empresa, para poder entonces poder manejar de una mejor manera a distancia. Un nombre en positivo, de hecho, puede ser el mismo nombre de la empresa, puede ser el nombre del área, puede ser puede ser otro diferente, que no necesariamente son esos que les acabo de mencionar. Puede generarse un nombre en positivo co-creado con todos los miembros. A esto le podemos agregar elementos que actualmente se están utilizando de manera constante, por ejemplo, los hashtags. Si se generan también, por ejemplo, un grupo de WhatsApp que tenga este nombre, ese grupo, para que se pueda entonces identificar. Y este nombre en positivo, estamos hablando del nombre, pero falta el grito de guerra, que puede ser un eslogan, puede ser una frase, etcétera. Y estos dos elementos son muy importantes que los estemos planteando, sobre todo estos para los mandos, que los mandos lo estén planteando de manera constante y en ciertos momentos determinados. Por ejemplo, cuando vamos a tener una videoconferencia, terminamos la misma y planteamos entonces nuestro grito de guerra, nuestro nombre, quiénes somos, el nombre y cuál es ese grito de guerra, para poder entonces vincularnos de una mejor manera. Ahora, estos componentes necesitan sobre todo ser co-creado con los miembros del equipo para que lo hagan parte de sí. Recuerdo, por ejemplo, con una universidad que estuvimos trabajando esa temática, en el cual planteaban el nombre tal cual, el de la universidad,
y luego su grito de guerra, y ese grito de guerra tenía que ver completamente con la mascota de la universidad que es un felino, y entonces planteaban ese elemento y hacían un tipo de celebración. Esto lo voy a plantear más adelante, un tipo de celebración, un tipo de planteamiento de esta temática, de estas temáticas, para reforzar la vinculación. Por eso es sumamente importante en la actualidad estar planteando ese nombre en positivo y ese grito de guerra, y sobre todo porque va a ser un mecanismo sumamente importante para poder generar lo que sería la motivación, ya que no vamos a tener al personal de frente y esa comunicación directa se va a ir cortando, se va a ir perdiendo. Estos medios electrónicos, aunque en este momento, por ejemplo, veo algunos comentarios de los que están colocando y ustedes me están viendo a mí, no es lo mismo a una interacción de forma mucho más directa. Es más, ni siquiera con las videoconferencias, porque en estas vamos a tener entonces algunos ruidos en la comunicación, como por ejemplo una conexión no muy adecuada, no se escucha adecuadamente, se está entrecortando, y estos mecanismos pueden provocar que no podamos relacionarnos en tema de comunicación de una manera que sea mucho más impactante con nuestros equipos de trabajo. Entonces ya tenemos el primer punto. Hay que generar, si se tiene, hay que reforzar un nombre en positivo, un grito de guerra. Al rato les digo cómo se utilizan, aunque ya les di algunos ejemplos, cómo es que se utilizan estos. Segundo punto, hay que establecer de manera clara el orden, los roles que se van a tener. Nosotros quizá, si es que está estructurado en tu organización, deben estar los perfiles de puesto y manuales de funciones. Y en las funciones se establece entonces qué es lo que nos corresponde, cuáles son las actividades de cada cual. Pero recordemos, estamos teniendo una modificación sumamente alta en la cual yo no conozco ningún FODA de organización que haya contemplado una pandemia. Entonces, al no tener estos componentes, vienen serias modificaciones. Cada quien, sobre todo mencionaba áreas administrativas, están en sus casas y desde ahí tienen que estar trabajando. Es muy importante que sí se retomen esas funciones, pero sobre todo el mando, y ante ese tipo de problemáticas se puedan redefinir o se puedan endosar momentáneamente en lo que se logra una definición nueva de esas funciones hacia los miembros del equipo, y cada reunión que puedan tener en la videoconferencia o en un grupo de WhatsApp, etcétera, se necesita, y sobre esto le toca principalmente al mando, el establecer qué le va a corresponder a cada uno, qué va a hacer cada cual. Entre más apegado sea a su manual de funciones y que a la distancia puedan estarlo realizando, mucho mejor. Pero habrá una que otra situación en la cual no se esté dando. Les doy un ejemplo. Ayer en un programa de radio que estaba escuchando mientras estaba realizando algunas actividades en casa, estaban entrevistando a una dueña de un restaurante en la Ciudad de México, y entonces estaban generando sus actividades para llevar o mandar a las casas, no para poder vender en el punto de venta. Entonces, muchos de los que eran los meseros, que ya no estaban entonces laborando, pasaron a hacer funciones de entrega en lugar de atender, porque no tenían ya atención. ¿Qué es lo que hacen? Ok, ahora pueden ser los que van a repartir o van a entregar los pedidos que se están generando en el restaurante. Ese es un ejemplo de cómo se necesitan reacomodar las funciones, pero es sumamente importante dejar muy claro en cada acuerdo que se genere, en cada reunión que se tenga, ya sea virtual o física, porque les he dicho mucho virtual, pero puede haber las reuniones físicas, y que en esas reuniones entonces se deje muy especificado qué va a tocar, qué va a realizar cada cual, debido a las modificaciones tan fuertes que se están dando en este momento, por el hecho de que hay personal que se tiene que ir a sus casas por los niveles de riesgo que puede tener, quizá, y por desgracia está pasando, muchos otros que se han tenido que dar de baja porque ya no están teniendo los recursos para poder generar los pagos de sus salarios y demás, pero los que sí estamos a hacer ese reacomodo, pero muy claros en la comunicación de qué corresponde. Ese sería el segundo punto: orden
en los roles basados en los acuerdos que se generen en conjunto. El tercer punto que regularmente nosotros estipulamos es el objetivo y metas en común. Actualmente es un momento crítico y prácticamente el objetivo en común es la supervivencia. Este lo vinculo con el tema anterior, en donde una vez que se tengan los acuerdos que se hayan generado, es sumamente importante que se establezcan cada cual qué va a realizar, cómo lo va a realizar y con ello entonces se logren esos objetivos que en este momento están siendo a tal cual supervivencia de la organización del negocio. No es en este momento crecimiento, salvo algunos sectores que comienzan a tener que modificar. Por ejemplo, me ha pasado bastante ver en lugares como la central camionera acá en León, Guanajuato, en donde tanto en la venta o comercialización, venta, también es la producción de calzado o algunos insumos del cuero calzado. Y muchos de ellos entonces tuvieron que adaptarse a que no hay ventas al respecto, no hay pedidos al respecto y están entonces utilizando su capacidad instalada. Todas las maquinarias, todas las máquinas de coser, etcétera, suajes y demás, y lo que están haciendo es, todavía hay proveeduría y mucha de esta proveeduría hay encaminada para poder generar los productos como son los cubrebocas. Hay algunos que realmente no funcionan para la prevención, pero hay algunos que bajo los materiales sí son, de hecho hay un producto que es tal cual el que se utiliza para los cubrebocas comerciales que son desechables, pero por el grosor que tiene ayuda a que pueda ser lavable. Entonces estos son los que realmente funcionan para prevenir. Hay otros que realmente son para pura estética, pero independientemente de ello, entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacer una modificación para sobrevivir. Ese es el objetivo en la actualidad. Poderse mantener con vida hasta que se permita por parte del gobierno federal el que se recobre las labores normales y comience entonces a generarse pedidos y con ello diferentes ventas y puedan entonces retomar las funciones que estaban teniendo y el orden que estaban teniendo anterior. El objetivo ahora es supervivencia, pero es importante que esas metas que se quieran lograr están basadas entonces en los acuerdos que generemos como equipo, que en ocasiones puede ser hasta cada día. ¿Qué es lo que va a tocar hoy? ¿Qué vamos a hacer cada cual? Etcétera. Y una vez que están de acuerdo con ello, entonces comienzan a hacer la implementación. Ese sería el tercer punto. Número 4, la motivación. Regularmente la motivación nosotros la manejamos desde dos perspectivas, es decir, una motivación interna y una motivación externa. La motivación interna tiene que ver con lo que a mí me mueve, con lo que a mí me genera el por qué estoy trabajando en tal lugar, por qué hago lo que hago, cuál es lo más profundo de mí que me lleva a realizar este trabajo, a estar en este lugar, a estar en esta empresa. Y tenemos lo que sería la motivación externa. La motivación externa es el planteamiento de cuáles son las metas, qué es lo que se pretende alcanzar, cuáles son los objetivos que tiene la organización y por lo tanto esas metas y objetivos se motiva o se le plantean al trabajador para que se puedan alcanzar. Lo principal de este tipo de motivaciones, la principal es la interna, no la externa, porque la interna tiene que ver con lo que, como te mencionaba, le mueve al trabajador, por ejemplo, el poder mantener a mi familia, el poder traer comida a mi familia, el poder obtener otro recurso económico para poder subsistir en lo que estamos teniendo en nuestra vida actual, etcétera. Esa es la forma interna. La externa va a ser al final de cuentas ¿qué es lo que pretende en este momento la empresa? Como te mencioné, en casi todos los sectores es la supervivencia. Ahora, necesitamos conocer, y esto le corresponde de igual manera altamente a los mandos, cuáles son las problemáticas que están teniendo mi equipo de trabajo, cuáles son los problemas que están viviendo. Puede ser diversa índole, no en todos se está haciendo lo mismo. Hay en algunos, por ejemplo, ya enfocado en las problemáticas que estamos teniendo en este momento, hay algunos que sus niveles de ansiedad son muy altos.
y que al estar encerrados, aunque adoren y amen a su familia, va a llegar un punto en que no los soportan o por su propia ansiedad comienzan a tener reacciones que no pueden llegar del todo a controlar, enojos, gritos, molestias, etcétera. Hay gente, estamos en una temporada en la cual comienza el calor a darse en mayor medida. Hay ciertas personas que no soportan esto y que no tienen el control sobre el clima. Entonces vamos adhiriendo diferentes componentes que puede ser muy en particular. Habrá algunos de nuestros trabajadores, es el menor, pero puede pasar que tengan un guardado de dinero y eso les va ayudando a ir saliendo adelante en la actualidad. Habrá otros que tal cual lo que les pagas o lo que reciben en ese momento prácticamente ya lo deben y que ahora con esta situación es peor. Hay que verificar, es muy diferente un trabajador que tenga solamente un hijo y que a lo mejor sea muy tranquilo ese hijo, a tener 4 hijos y que la mitad, 3 de ellos, ponle, 3 de ellos son muy activos, están también desesperados por el encierro que están teniendo, etcétera. Es decir, ¿a qué voy con esto de la motivación? Para poderse lograr realmente, necesitas conocer a tus trabajadores. Si me refiero desde los mandos, pueden ser los dueños del negocio o puede ser un puesto que lleva esa función como tal, aunque no sea el dueño del negocio. Si antes no te diste la tarea de conocer realmente a tu equipo, este momento es ideal para que puedas identificar, y de hecho lo ideal para con cada colaborador es, o hubiese sido, porque ahorita yo sé que va a ser muy complejo, el poder generar un FODA de cada cual. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene? ¿Cuáles son las debilidades que tiene? ¿Cuáles son las amenazas que las dos primeras pueden tener control? O sea, el trabajador puede hacer, puede modificar, puede intervenir, pero las externas, que son las amenazas, es decir, ¿qué me puede causar daño y que no tengo control sobre ello? Esa es una amenaza. Y vienen entonces las oportunidades. ¿Qué yo puedo hacer o qué se puede realizar o cómo se le puede ayudar para que esos golpes de las amenazas sean menores o de menor fuerza o se puedan hasta esquivar? Y de las debilidades, cuáles son, cómo identificarlas y qué puede hacer el trabajador para no caer en esas debilidades. Por ejemplo, sí, y hablándolo ya en esta forma remota, puede ser que entonces mi trabajador o mi compañero de trabajo se duerme sumamente tarde. Una problemática que se está dando actualmente es que como no hay los horarios establecidos que teníamos, por ejemplo, desde la escuela, la obligación de levantar a los niños, etcétera, ¿qué es lo que termina pasando? Nos estamos durmiendo muchos hasta altas horas de la noche. Son las 2, 3, 4 de la mañana, estamos metidos en Facebook y lo podrán ver que hasta memes hay en los cuales plantean que van a tomar lista de todos los que están entonces con insomnio. Bueno, pues está dando esa problemática. Nada más que eso, ya llevados, están trabajando a distancia y al otro día necesita trabajar bajo esta vía remota, ya sea en la computadora y luego conectarse, etcétera, su rendimiento no va a ser el más adecuado. Porque aunque esté en su casa, viene entonces con la pesadez de no haber dormido adecuadamente, más los demás estresores que pudiera tener. Entonces, por eso es tan importante identificar qué le sucede, qué está actuando de manera inadecuada para ayudarle a cuadrarse y pueda entonces trabajar de una manera mucho más adecuada. Además de que es muy baja la cantidad de ocasiones que se ha capacitado a los trabajadores para cómo poder trabajar desde casa. No se genera un ambiente adecuado, un espacio, un horario, no se platica con los familiares para poderles pedir esos espacios para que puedan entonces trabajar. Entonces hay muchísimos elementos de información que hacen falta para poder funcionar de una manera mucho más asertiva. Esto hablando sobre todo cuando estamos trabajando por métodos de distancia. Entonces hay que verificar todo esto para poder entonces también motivar al personal. El que todavía tengas este trabajo, ¿en qué te va a ayudar?
qué tienes que cortar de gastos en este momento que no están siendo los más adecuados. Por ejemplo, veo constantemente que veo trabajadores, el viernes pasado me sucedió, algunos trabajadores que todavía estaban realizando actividades, no sé si esenciales, no creo realmente que fuera así, pero estaban laborando y estaban en el Oxxo, yo estaba realizando un depósito en el Oxxo y llevaban varios six de cerveza. En cualquier momento pudieran esos trabajadores perder su empleo porque ya no, porque quiebra la empresa. Y en lugar de utilizar esos recursos para alimento u otros elementos, lo están gastando en gustos, no en necesidades. La diferencia entre un gusto y una necesidad es que la necesidad te va a ayudar para poder subsistir, para poder mantenerte. El gusto o el deseo es algo que simplemente quieres extra, que si no lo tuvieras, decir, por ejemplo, no se toman ese día sus six de cervezas, no pasa nada. En cambio, si no tiene el recurso para comprar comida, ahí sí pasa. Si no tiene el recurso para llevar a un familiar a revisión médica, ahí sí hay una bronca. Son esas necesidades básicas. Entonces, son todo ese tipo y hay un sinfín más que se necesita estar verificando con cada trabajador para que no vayan a caer en problemáticas más severas, como puede ser niveles de ansiedad muy alto, puede llegarse hasta depresiones y esto puede ser sumamente dañino para esa persona, para nuestro colaborador, para nuestro subordinado y puede ser también para sus familiares. Peor si, por ejemplo, hubiese, y espero que no, algún caso en el cual tienen algún familiar con este problema del coronavirus, entonces peor aún, hay que estar monitoreando para poderles motivar, no va a ser sencillo. La motivación entonces también se va a vincular con que planteemos, además de esta forma interna, la externa, cómo va a ser en esos momentos críticos. ¿Se acuerdan del primer punto? Que era el objetivo, que era el nombre positivo y el grito de guerra. Entonces, terminando alguna reunión, terminando algún coaching y esto enfocado a la mejora o el acompañamiento de nuestro trabajador para que esté estable, bueno, si se genera estas formas al final, hay que plantear nuestro nombre positivo y hay que reafirmar nuestro grito de guerra para ayudar a hacer mayor vinculación. Eso es la forma de motivación externa, pero antes la interna. Si te das cuenta con todo lo que te acabo de mencionar, la interna no es sencilla, es muy compleja, pero se necesita hacer porque si antes había presiones, había molestias o había tensiones, ahora estas han aumentado enormemente por el confinamiento, por las realidades que esté viviendo el trabajador, no solamente ahora laborales, sino también lo que se puede proyectar económico, temores y las vivencias que estén teniendo en su ámbito de trabajo. Ese sería el punto número 4, que sería la motivación. Vámonos con el número 5, que prácticamente va ligado con todo lo que te he dicho, que es el liderazgo. Entonces, mucho del enfoque de lo que estoy planteando sobre todo es para cómo mantener un equipo de trabajo, pues la pieza medular para poder estar en medio de toda la interacción del equipo, pues es el líder, es el mando, es el supervisor, es el gerente, es el dueño del negocio, etc. De por sí, las competencias blandas, no solamente las duras, porque las duras, es decir, conocimientos, pues por eso tienes un equipo de trabajo y pueden ser, ellos pueden tener conocimientos mucho más altos que los tuyos en temas muy específicos, pero en cuestión de competencias blandas, comunicación, inteligencia emocional, negociación, trabajo en equipo, creatividad, escucha activa, etcétera, es sumamente importante que puedan entonces tenerlos desarrollados porque se necesita aplicar. Si recordamos un poco todo lo que te he mencionado, es sumamente importante que entonces los mandos
tengan desarrolladas estas competencias blandas para poderlas implementar con sus subordinados, para poder identificar cuáles son los problemas que están teniendo, qué es lo que necesitan, cómo le podemos guiar, cómo le podemos plantear panoramas distintos y entonces se puedan equilibrar emocionalmente y puedan entonces generar sus actividades de una manera mucho más adecuada. La bronca es si tú como mando o tu mando no tiene desarrolladas estas competencias blandas. Entonces, ahí sí hay un problema sumamente fuerte. Por eso bueno, estoy viendo aquí, aunque al final voy a ver lo que son preguntas y plantearles que ustedes digan algunas preguntas y ya poder responder. Aquí estoy viendo una interesante de Julia Infante, que dice, es muy importante lo que mencionas, ya que tenemos que ser responsables de nuestra inteligencia emocional, incluso emocional, la cual estaremos afectando si nos acostamos tarde. Sí, exactamente. Entonces, peor, y si lo vinculo con el tema del mando, del liderazgo, peor si el mando está viviendo esto. Entonces, pero ojo, también es un ser humano, o sea, los mandos somos seres humanos y al final de cuentas vamos a vivir este tipo de situaciones. En mi perfil de Facebook voy a estar de hecho posteando hoy otro video de una iniciativa que nos llamamos Levantemos la Mano, y en esta, si ingresan a Levantemos la Mano, van a ver otro video más, y estos dos tienen que ver precisamente con cómo afrontar las situaciones tanto de estrés como las realidades que estamos viviendo por el confinamiento, y al encontrar ese equilibrio podemos entonces también plantearlo hacia con los demás. Les puede ayudar también mucho para que unos son 5 puntos y otros son 7 puntos, puedan utilizarlos, compartirlos con su gente, analizarlos junto con su gente, y con ello entonces puedan desarrollar los mejores mecanismos para estabilizar. También hay otros mecanismos cuando ya es muy alto el nivel de ansiedad, cuando es muy alto los niveles de depresión y que ya sobrepasa lo que realmente podemos hacer, requieren entonces atenciones más bien ya mucho más profesionales de intervención en crisis. Hay también números en la ciudad en cuestión y en otros lugares también a nivel federal y en cada estado de atención al respecto, para que hablen con un profesional, realmente son psicólogos o psiquiatras, que pueden llevar una metodología. Veo mucho en Facebook que coloca mucha gente, el que te sientes muy deprimido y demás, tienes con quién hablar, funciona, o sea, sí funciona para un desahogo, pero cuando es un nivel muy elevado, por más que le digas y le plantees, no se levanta, no quiere comer, etcétera, ya el nivel o son síntomas de una depresión, y con todo el confinamiento, las problemáticas económicas que se puedan estar generando, proyectando y demás, va a aumentar. Esto requiere ser trabajado por un profesional. Es muy loable el querer escuchar a otros, pero cuando detecten esto, más bien hay que darle esos números para que puedan entonces ser atendidos por profesionales que saben llevar una metodología para equilibrar a la persona. Si te llega a pasar entonces esto con alguno de tus colaboradores, o si eres mando con tus subordinados, hay que canalizar para que pueda ser atendido. Eso fue el punto número 5, liderazgo. Si el líder no funciona, el equipo no va a funcionar, salvo si surge de los mismos compañeros de trabajo, hay un liderazgo de entre ellos y surge alguno que toma esas riendas. Si como mando no soportamos eso, va a haber bronca y podemos generar un ambiente sumamente tenso, de lo que por sí ya estamos viviendo con el equipo. Si surge otro que ves con mejores capacidades, déjalo que tome esas riendas. Enfócate en la parte operativa y que ayude a equilibrar el resto. Hay que llegar a un acuerdo con ese líder. En cuestión a liderazgo, hay que identificar ese líder que no es jerárquico, que es a través del equipo, y hay que hacer una vinculación con él o con ella para que te ayude a la parte de entendimiento, relación, comunicación con los demás, y tú te enfoques en lo que serían los objetivos, las actividades y demás, y tengan realmente un match. Si entran en choque, ya valió. Necesita ser una forma equilibrada.
Número 6, el apoyo mutuo. Y aquí es muy importante, como acordamos anteriormente en los primeros puntos, es importante el qué actividades se van a realizar, quién va a hacer qué, cómo lo van a realizar. Por favor, que sean equilibradas y no se trata de que uno se sobresature de funciones y otros los tengamos casi sin hacer nada. Necesita estar equilibrado y esto el mando necesita estarlo verificando para que así sea. Y entonces es importante, si requiere en este momento, tanto por los elementos personales o por los elementos estructurales organizacionales, un apoyo, es el momento ideal para poderlo brindar, para poderse brindar mutuamente, ayudarse, ya que como no van a estar 100% fijas las funciones, como si es que se estaba estableciendo, ya estaba establecido así en la organización, no si estaban ya fijas, entonces pues ya se tuvieron que modificar por todo este tipo de circunstancias que estamos viviendo. Por lo tanto, el apoyo mutuo en este momento es esencial. Si notas que a alguno le está haciendo falta algo de alimento por la cantidad de hijos que tiene y tú tienes por ahí un par de pastas o un par de elementos extras que puedes brindar, es el momento de hacerlo. Sé que muchos pueden estar con muchas limitantes. En este momento sí les diría, lo ideal es primero pensar en sí mismos, su subsistencia, para poder entonces tener esa tranquilidad y con ello entonces poder generar un poco hacia los otros, porque si no trabajas con tu propia estabilidad, ¿cómo vas a poder generarla hacia los demás? Vas a tronar tarde que temprano y entonces ya no solamente aquel es el que va a necesitar el apoyo, sino tú también vas a necesitar el apoyo. Por eso hay que equilibrarse y hay que brindar acorde a lo que realmente podemos, ayudarnos mutuamente y promover, esto ya enfocado en el trabajo con nuestro equipo, promover ese apoyo mutuo entre unos y otros. Por ejemplo, si está trabajando a distancia, quizá alguno, su equipo de trabajo, es decir, la computadora me refiero, ya es un poco viejita, un poco obsoleta y habrá ciertos programas que de pronto ya ni siquiera los abre o se queda trabada y el equipo de otro miembro del equipo, del grupo que tenemos, si su equipo funciona adecuadamente, pues ahí pueden entonces vincularse para que le ayude a generar la información en su equipo en lugar de estarlo trabajando uno solo. Es más, hay hasta diferentes aplicaciones y páginas en las cuales yo estoy con mi equipo de cómputo disfuncional, pero conectándonos con el otro, yo desde aquí le puedo dar los movimientos, indicaciones al otro para que vea, o sea, yo muevo en mi puntero, en mi computadora y se ve en la computadora del otro. Entonces, hay que adherirnos también a estos nuevos mecanismos. Bueno, no son nuevos, muchos de estos ya existían, pero no los utilizábamos. Hay que informarnos de ellos y utilizarlos para que puedan funcionar de manera mucho más adecuada. Apoyo mutuo, es el número 6. Vamos con el número 7. La comunicación, y si antes era básico ser claros y en la comunicación enfocado en este decálogo que te estoy planteando, tiene que ver de cómo viaja de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y en el mismo nivel jerárquico. Me doy a explicar. Hay muchas ocasiones, seguramente te ha pasado en tu trabajo, en el cual a lo mejor algo no les gusta, ven algo que pudiera funcionar de mejor manera y lo platican nada más entre los del mismo nivel y no lo plantean hacia arriba o no hay un mecanismo establecido en la empresa para poderlo plantear. Por ejemplo, alguna junta donde se plantee lo identificado, los posibles mejoras para su análisis y posterior implementación. Si no existe esto, se queda en el mismo nivel, no viaja la información hacia los siguientes mandos en la jerarquía, entonces no se generan modificaciones. Otro error es donde se queda en el mismo nivel, pero fomentado por las trabas o los límites que coloca el siguiente mando. Le planteo, le digo, sí, luego lo vemos. Ay, ¿eso para qué? Ahorita no, sí, como lo estamos haciendo. Y no se modifica. Entonces, ¿para qué planteo? ¿Para qué subo la información? La dejo en el mismo nivel. De igual manera, de arriba hacia abajo, es decir, de mandos a subordinados dentro de la jerarquía. Si el mando entonces no es claro, concreto y acorde a cada trabajador de la información que quiere que conozcan y sepan,
y no la baja de manera adecuada, se pierde. Por ejemplo, es muy común. Se generan, por ejemplo, lo que son las diferentes políticas. Por ejemplo, actualmente, bueno, desde el año pasado he estado trabajando y hemos trabajado muy fuerte la norma 035. Y en esta hay unas políticas de prevención de riesgos psicosociales, que son las reglas. No es otra cosa más que las reglas de qué debemos hacer, qué ya no, y cómo debemos de actuar para tener el cumplimiento adecuado de la normativa en cuestión de las relaciones, comportamientos que tenemos entre los trabajadores. Si estos, por ejemplo, se agarran, se ponen en un cartel así grandote y hasta con dibujitos y lo que quieras, se pega y nada más se deja ahí, no están contemplando a todos los trabajadores, aunque esté pegada en un área común y donde todos pasen. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajadores que no se paran a leer los materiales. Se necesita bajar esa información de tal manera que sí, está el respaldo, ahí está, y de hecho la autoridad laboral, Secretaría del Trabajo, pide el comprobatorio que es ese cartel, por ejemplo, es uno de otros elementos que pide, pero entonces, ¿qué se tiene que hacer? Posterior de eso, hay que bajar la información con actividades, ejemplos, aclarar dudas, etcétera, para que realmente de arriba hacia abajo pueda funcionar. Si no, ahí están los errores, y por eso es que luego operativamente no saben cuáles son los objetivos, qué se pretende, cuál es el alcance, qué se va a hacer, cuáles son las reglas, etcétera, etcétera, porque no se baja de manera adecuada. Entonces, ¿qué se necesita hacer para tener una comunicación adecuada y estemos trabajando a distancia? Como te mencionaba desde el inicio, necesitamos entonces en las reuniones que tengamos plantear los acuerdos, dejarlos muy bien claros y definidos, y ojo, es acuerdos, no imposiciones, es decir, hay que contemplar lo que plantean cada uno de los miembros del equipo para dejarlo fijo. Se envíe esa información a todos los que están involucrados, los mismos que llegaron al acuerdo, y cada uno entonces haga las funciones que requieren hacer. Y de esa manera funcionaría en este momento esa comunicación, para que sea también, entre comillas, lo más directo posible, y es con esos acuerdos directamente hacia con ellos. Eso sería el punto número 7. Vamos con el número 8, que es la celebración. Ese es uno de los puntos que menos se aplica, pero cuando lo realizan realmente tiene resultados. La celebración, ¿qué es? Es el planteamiento o reafirmar el nombre positivo y en grito de guerra cuando vamos logrando, ya sea de manera grupal o de manera individual, va logrando cada trabajador algún logro. Pudo hacer tales actividades en un tiempo determinado. Lograron realizar o generar en esos tiempos, sobre todo es un sector que no está haciendo de altas ventas, y lograron colocar alguna venta. Todo el logro que se vaya teniendo se necesita celebrar, y ojo, eso no significa que hasta en una videoconferencia se echen unas chelas, no tiene que ver con fiesta, no es fiesta, es reafirmar nuestro nombre en positivo y generar nuestro grito de guerra porque fulano pudo lograr tal. Y por ejemplo, en la videoconferencia, ahí todos entonces planteen, le aplaudan, feliciten. Son métodos también entonces de gestión, liderazgo, y son métodos entonces también de motivación interna y externa. Esos elementos son importantes. Entre más te permitas, porque si no se ha hecho el empezar a realizar la implementación de celebración, no es fácil y las primeras ocasiones cuesta mucho trabajo, pero entre más lo empieces a realizar, más sencillo se hace, porque cada vez que celebras por el logro que se ha obtenido, el cerebro empieza a obtener placer, gusto, y eso genera entonces que tu cerebro diga, ok, ¿qué necesito para volver a sentir esto, para poder tener esta segregación de placer que estoy obteniendo? Y entonces con base en ello, entonces volver a realizar las funciones, llegar a los acuerdos, esa comunicación, implementar, realizar, etcétera, y con base en ello se alcanza
y obtenemos celebración. Si esto se hace de manera constante, cada vez va a estar más motivado el personal. Y una vez que regresemos, si es que se genera tal cual o en alto grado, a las actividades en nuestros centros de trabajo, y lo digo así entre paréntesis porque una de las consecuencias que creo que muy proactivas o positivas de este tipo de problemáticas es que, y les recomiendo, comiencen a trabajar protocolos de este tipo de situaciones que pueden llegar a darse y cómo trabajar desde casa, y se van a dar cuenta algo que también hemos buscado implementar constantemente y muchos lo han rechazado antes, que verdad que sí se puede trabajar desde casa. No todos los puestos, aclaro, hay puestos operativos o hay puestos de producción que por más que quieran no se puede, pero hay otros que sí. Entonces se puede entonces ir migrando a muchos puestos en teletrabajo o estos mecanismos a distancia, y que eso puede ayudar también a reducir muchos costos, y que hay mucho personal que te aseguro que estaría sumamente agradecido, siempre y cuando también se les capacite de qué deben de contemplar, el espacio, lugar, tiempos, etcétera, para que puedan funcionar de una manera adecuada. Eso también se tiene que ir verificando, pero muchos van a estar agradecidos de poder estar en su hogar y entonces no tener esos tiempos de traslado, o que por ejemplo los horarios de oficina, están en oficina en la mañana, dicen pues el tiempo que me dan para comer, pues, en el ida y vuelta se me va, ¿a qué hora voy a comer? Mejor como aquí unos taquitos o algo que tenga ahí alrededor y retorno inmediato a mis labores. Muchos van a agradecerte no tener que hacer todo esto, te lo aseguro. Eso vendrá con muchas modificaciones. Esto tiene que ver entonces con celebración, y a estos hay que adaptarlos. Daba todos esos ejemplos para posterior en la organización, en la empresa, empezar a implementarlos. Número 9, otro elemento importante y que a través de el conocimiento de los miembros del equipo, ya lo vimos en otro punto anteriormente, y que ayuda para gestionar mejor, es la integración. Y quieras o no, muchas ocasiones ya estos mecanismos y que están sensibilizándose, o muchos estamos sensibilizándonos porque estamos dándonos cuenta de la fragilidad que tenemos en cuestión sobre todo de salud, de economía, etcétera. Está generándose también este tipo de elementos más emocionales y que puede ayudar a conectarnos mutuamente, a conocernos mutuamente, y con ello generar mejor vinculación con el equipo. Este elemento va a ser básico para que continúen así al menos este tiempo en el cual vamos a estar a distancia, y de nuevo, los que vayan a estar retornando de manera presencial en los centros de trabajo, entonces tengan una mejor vinculación. Hay que utilizar esos elementos de sensibilidad que se están dando actualmente para aprovecharlos. Y número 10, las reglas claras. En este momento es muy importante que se planteen para las formas de trabajo reglas muy concretas, muy sencillas, muy prácticas, pero que ayuden a saber qué se puede y qué no se puede. Ojo, estamos viviendo una situación que no habíamos vivido, y esto está provocando que haya muchas modificaciones. Por eso los acuerdos mutuos va a ser importante para establecer cómo vamos a funcionar, cuáles son las reglas, y basarnos en esas reglas sencillas. Por ejemplo, un grupo de WhatsApp. Para evitar que después estén desviando en otras temáticas, es sumamente importante que se establezca un reglamento, qué se puede, qué no se puede, de qué horas a qué horas se puede estar posteando y colocando, y qué temáticas son las únicas que se pueden hablar en ese grupo. Porque si no, no va a faltar el que empieza a mandar memes, empieza a mandar información, algunas verídicas del COVID, otras que no tienen ninguna razón ni ciencia, pero empiezan a compartirlas y se va a desvirtuar entonces el objetivo, que es de ese grupo de WhatsApp, que es la comunicación y es el planteamiento de acuerdos, mejoras, revisiones, etcétera. Por eso, según el medio que se vaya a utilizar, hay que establecer las reglas. Si tiene una videoconferencia, es como si tuviéramos una junta. Por lo tanto, se debe de estipular también tiempos.
una junta efectiva, porque seguramente les ha pasado que van a tener la junta de los viernes o la junta de los lunes, y es una pesadez porque dicen, no sé cuánto tiempo va a ser y no sé si realmente vamos a resolver los problemas que se tienen, porque no está estructurada de manera adecuada. Las juntas efectivas, pues ahora, bajo estos métodos, también deben de tener cierta forma, una metodología y estructura. ¿Qué se va a abordar? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué tiempo para todos los puntos que voy a mencionar, qué tiempo se tiene? ¿Quiénes van a participar? Espacio de dudas y al final los acuerdos. Tiene que tener una estructura para que esos elementos, que son una metodología de reglas, se puedan llevar a cabo. Por eso es importante, y esto le corresponde de nueva cuenta a los mandos, liderazgo, el ser muy claro en las reglas para que puedan funcionar de manera adecuada. Estos serían el decálogo que te mencionaba, los 10 puntos para cómo poder tener un equipo que se desempeña adecuadamente en esos tiempos y formas a distancia. En mi parte de la exposición, entonces me gustaría abrir, tenemos todavía casi 15 minutos de espacio para dudas que pudieran tener de lo que acabamos de plantear, o si tienen, por ejemplo, una situación, un caso que quieran ustedes ver qué se puede hacer, pues plantéenlo para poderles orientar un tanto de qué se podría realizar. Entonces, vamos a ver, ¿alguien tiene alguna duda del planteamiento? No plantean todavía ninguna, no sé si están escribiendo, o a poco fui tan claro que no hay ninguna duda. Mira, voy a plantear una que habían puesto desde el inicio de Elsa. Elsa Cristina Malacara Horta, un gusto que estuvieras aquí, Elsa, una muy buena amiga. Me dice, en el ámbito educativo es un poco complejo de cara a lo demandantes que son los jóvenes. Sí, bueno, depende también el nivel educativo, porque estaríamos hablando del nivel de la etapa de desarrollo. Entonces, por ejemplo, con adolescentes sí pueden ser muy demandantes, y además como están muy apegados a las tecnologías de la información, las TICs, a veces se pueden sentir muy conocedores de las mismas, aunque también está comprobado de que no conocen muchas de ellas que tienen que ver con productividad. Pero cuando son con otras aplicaciones como TikTok, Instagram, etcétera, se desenvuelven de un lado para otro, pero otras de productividad no tanto. Y ese puede ser un muy buen mecanismo para poderlos motivar a aprender bajo estos mecanismos, y que al final de cuentas es parte de lo que su generación ha estado buscando impulsar y desarrollar. Entonces, pudiera ser también con jóvenes, con adolescentes, pudiera ser un mecanismo que pudiera estar ayudando. Y muy importante el planteamiento de las reglas, porque las reglas son los límites. Si no, van a estar queriendo y queriendo y queriendo y queriendo, y deben de saber que hay ciertos límites, y que en este caso esta organización de educación pues no se puede tener esas formas tan amplias con cada uno de ellos como antes a lo mejor se podía tener. Si estábamos en el salón de clase, pues me muevo con uno, me muevo con el otro, checo con uno, checo con otro. Pues ahora los tiempos no son exactamente iguales. Así es como tal vez pudiera llegar a generarse o adaptarse las reglas principalmente. ¿Alguien más que tuviera algún otro planteamiento? Entonces, ahí estás ahí, Cristina. Muy bien, sí, en secundaria, bueno, estamos hablando de esos adolescentes. En cuestión de universidad, también fíjate que llega a ser muy problemático en ocasiones con muchos universitarios. Me ha tocado también como docente en universidad. La verdad es que yo a veces he solicitado más bien que se genere con maestrías, porque hay ocasiones, y eso tiene que ver conmigo, hay ocasiones en las cuales hay mucho desgano, no en todos, me han tocado grupos bellísimos de universidad, muchos los tengo de contactos, quizás hasta alguno esté conectado en este momento. Y sí, Classroom, Meet, de hecho actualmente también es importante verificar
en YouTube he visto constantemente nuevos videos, de hecho son de recientemente los han subido, en los cuales plantean muchas herramientas, que son muchas hasta gratuitas, ahí están, que ayudan a hacer algo mucho más interactivo, mucho más visual, yo creo que sabes bien de visual, auditivo, kinestésico, mucho más visual para llamar más la atención y hagan movimientos, realicen, escriban, hagan, aunque sean estos dispositivos, la parte kinestésica, para que no quede como fue esta ocasión, ¿no? Es decir, un video y bla, 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 y no hay esa interacción. Un Facebook Live es mucho más, es una forma expositiva, es más una conferencia, pero una clase sería mejor con métodos o esas herramientas interactivas. Hay mucho nuevo en YouTube, te recomiendo verificarlo, que les puede ayudar a hacer mucho más agradable o afable la información. Mar Vera, soy Marta Vera. Solo para agradecerte el que compartas conocimientos, preguntarte qué tan recomendable es que en la empresa tomemos un curso de inteligencia emocional. Y si conoces a alguien que nos puede impartir sobre ese tema. Sí tenemos con quién, de hecho es una experta, la licenciada Montserrat, de hecho es Flores, que es la creadora y directora de lo que se llama el Centro de Inteligencia Emocional Bajío, es máster en inteligencia PNL e inteligencia emocional. Les puedo vincular al respecto perfectamente para que puedan tener la temática. Sí es muy importante. De hecho, es una de las competencias, inteligencia emocional, es de las competencias blandas que todos, desde el puesto más alto, dirección general, hasta el puesto más operativo, necesitan generar esas competencias. Y además ella tiene una metodología que va por niveles, es decir, va desde pensamiento, la parte cognitiva, luego va a la parte emocional y luego la vinculación y el equilibrio entre las dos. Entonces son, digamos, 3 niveles y se puede adaptar perfectamente para cualquier tipo de nivel educativo o nivel jerárquico en la organización. Entonces la recomendación sería siempre ese tipo de competencias blandas. De hecho, de aquí en adelante sí son importantes las duras, es decir, los conocimientos, pero los conocimientos cada vez es más fácil irlos adquiriendo. El crecimiento del capital humano va a ser sobre todo enfocado en las competencias blandas. Un ejemplo, si hablamos en cuestión de atención al cliente, tú le puedes capacitar perfectamente en tipos de clientes, de tipos de abordajes, de cuál es el proceso que hay que seguir, que hay que realizar desde la compra a cómo facturar, cómo llenar el sistema operativo, cómo hacer la entrega. O sea, tú puedes capacitar todo esto que son las competencias duras, pero es muy diferente que tengas entonces a alguien en atención al cliente y, por ejemplo, haga jeta, se enoje, se desespere, etcétera, a alguien que te sonríe, que está atento, atenta, que procura para preguntarte qué requieres, te plantea soluciones, y eso tiene que ver con las competencias blandas, comunicación, inteligencia emocional, etcétera. Entonces, las competencias blandas en todo momento son indispensables, y si vamos desarrollando estas entre los diferentes colaboradores, ¿qué va a terminar pasando? Esa forma de comunicación, apoyo mutuo, celebración, etcétera, que antes planteé con los 10 elementos o el decálogo, pues va a ser mucho más fuerte. Y esto al final de cuentas, ¿sabes quién lo va a notar? En el caso de la organización en la que tú te encuentras, pues no solamente ya el cliente interno, sino el cliente externo. Y al ser de esa manera, ¿qué va a terminar sucediendo? Pues van a recomendar mucho más o van a pensar de inmediato en ustedes en lugar de su competencia. Las competencias blandas son esenciales en la actualidad. Dulce González, ¿puedes darnos un ejemplo de grito de guerra? Sí, por supuesto. Por ejemplo, uno muy básico es 1, 2, 3. Y el nombre de la empresa, por ejemplo, o el nombre del área. Eso es un grito de guerra. Hay ocasiones que el mismo eslogan de la empresa puede ser el grito de guerra. Ya está el eslogan. Entonces, nombre positivo, el nombre de la empresa, eslogan, su grito de guerra. Pueden crear uno, también se vale.
y con ello entonces establecerlo. Como ejemplo, en los deportes se genera mucho este grito de guerra. Antes de iniciar, por ejemplo, los deportes que son de equipo, se conjuntan, platican, hablan, hacen una rueda, unen manos o hacen algún movimiento y plantean entonces su grito de guerra y comienzan. ¿Sí? Es más o menos a lo que se puede realizar. Entonces, se puede crear algunos, se puede utilizar información, eslogan o hasta objetivos, depende mucho de la organización. Hay que ver ese entorno para identificar cuál o cuáles pudieran llegar a ser y empezar a plantearlos. Recuerden, no es fácil y si nunca se ha hecho las primeras veces y de quien lo proponga, le van a ver con cara de extraño, de qué tomó durante la cuarentena, es normal. Y más cuando lo empiezan a realizar, las primeras veces van a quedarse de, sí, y dicen el grito de guerra. Es normal si eso sucede porque no están familiarizados con esos mecanismos. Pero una vez que lo hacen una y otra vez, y su cerebro va registrando el placer que les genera esa celebración, van a desear continuar y hacerlo y alcanzarlo. En caso de los puestos que comentabas que son imposibles de trabajar a distancia, ¿qué acciones recomiendas se puedan tomar para hacerle frente a esta situación? O cómo se podría invertir el tiempo para mejorar los resultados. Bueno, esos son dos temas vinculados pero diferentes, porque por un lado tiene que ver con todos híjole. De hecho, hemos creado todo un curso, por eso me trabo un poco. En la Cámara de Calzado vamos a tener una videoconferencia hablando sobre esa temática. Les recomiendo ingresen a la página de la Cámara de Calzado para que puedan ver el día, horario y demás y pidan informes para poderse conectar. Sobre todo si están afiliados, que hay algunos que están afiliados a la Cámara, puedan entonces acceder a ello. Se necesita muchos puntos. Uno de ellos tiene que ver con poder identificar de los trabajadores cuál es el grado de nivel de riesgo. De hecho, hay una pirámide generada desde las organizaciones de salud, una pirámide de identificación de niveles de riesgo. Nosotros ya les generamos también unas matrices para poder calificar y poder determinar ¿cuáles son los que tienen mayor nivel de riesgo de contagio? Por ejemplo, quienes están atención al cliente, voy a plantearles un caso real que me parecieron magníficas sus acciones que han implementado desde hace varias semanas hacia la fecha de hoy. Cerca del fraccionamiento donde vivo hay un bar, entonces yo voy a comprar en ocasiones ahí cuando se está acabando un poco de despensa, voy ahí y compro. Y por ejemplo, en las cajas colocaron entonces una barrera que solamente tiene el hueco en la parte inferior y es muy adecuado ese mecanismo. Hay nivel de riesgo todavía, porque yo al hablar entonces pueden caer las gotas sobre todavía esa zona. Hay el nivel de riesgo, pero se reduce altamente porque el resto está cubierto. El resto aquí, si yo hablo, caen entonces esas gotas que puede tener entonces el virus, caen en esta zona, ya no llegó directamente hacia el trabajador. Ese es un mecanismo. Entonces hay que establecer según el nivel posible de contagio por la actividad que realizan, las medidas preventivas y el equipo de protección, se llama EPP. Este equipo de protección preventivo es precisamente qué deben de utilizar, qué tipo de tapaboca debe de utilizarse. No es lo mismo entonces, vámonos por ejemplo, tenemos un cliente que trabajan en el sector de limpieza y lo que realizan son las limpiezas de diferentes organizaciones. Y uno de sus clientes es un hospital. El personal, por ejemplo, que está en el hospital, su nivel de contagio es sumamente más alto que los que están de ese otro cliente que tiene, es una caja popular muy importante en el país, que se origina aquí en León. Entonces, el nivel es sumamente diferente. En los dos hay niveles de riesgo, sí, pero no es lo mismo que estés en un hospital a que estés en una sucursal de una caja popular. Entonces,
qué tipo de aditamento o de equipo de protección necesitan, son totalmente diferentes. Entonces, es parte de lo que tiene que realizar esas identificaciones para determinar, según su nivel de riesgo, cuál es el equipo de protección que requieren. Otro, los procesos que se estén teniendo. No me lo dejarán mentir los que están en el sector cuero calzado. Unos días posterior de que se cortaron las clases en las escuelas, todavía me tocó ir a algunas empresas y recuerdo una de fabricación de calzado. Y entonces, en cuanto entro, están los trabajadores, están con el calzado aquí entre las piernas y saben perfectamente, quienes han visto el proceso, toman clavos, los meten a la boca y de ahí van tomando para ir clavando. El nivel de riesgo por ese proceso es altísimo porque están introduciendo objetos en su boca que ya tuvieron el paso por quién sabe cuántas personas que pudieron haber estornudado, hablado, etc. Y además, si se contagia, está dejando el virus en ese proceso, y cuando pasa la siguiente estación, ¿qué crees? Ya está en riesgo el siguiente trabajador de contagiarse y de ahí se continúa con el resto. Entonces, todo eso se tiene que identificar para ya no se puede hacer esto. Y ojo, por eso va a ser muy importante que se vinculen con la norma 030, que es de seguridad e higiene en el trabajo, por parte de Secretaría del Trabajo, y lo que es la Ley Federal del Trabajo, para que puedan establecer los mecanismos, y eso tiene que ser en acuerdo también con los trabajadores, cuáles van a ser las reglas del juego a partir de todo esto, porque entonces tienen que modificar comportamientos. Va a haber muchos trabajadores que, como no creen, porque el no creer es un desconocimiento, o sea, el planteamiento de esto es una invención del gobierno, o tú conoces a alguno, eso no existe. No, eso es por desconocimiento, porque no está basado en ciencia. Esto es una situación real, es un virus real y tiene serias problemáticas y consecuencias como las que estamos viviendo. Por lo tanto, se tiene que capacitar al personal sobre esta información, sobre las medidas preventivas, qué se puede, qué ya no se puede. Hay que establecer lineamientos y que con esos lineamientos se pueden tener entonces hasta faltas administrativas con los trabajadores que no están cumpliendo con esas medidas preventivas, porque puede poner en riesgo, imagínate, a toda la línea de producción. Si están teniendo, por ejemplo, en el sector cuero calzado, problemas para conseguir trabajadores que quieran estar laborando en la fabricación de calzado o bolsas, etcétera, es con esto peor, porque entonces vas a tenerlos en sus casas porque pueden ser que tengan la enfermedad, o vas a tenerlos cayendo hasta en hospitalización por esa situación, puede contagiar a otras personas, etc. Entonces se vuelve muy problemático y puede crecer esa situación. Son muchos puntos, no es fácil, y además de que todos estos puntos se tienen que hacer así, de ya. No hay de que, lo hacemos en un plan donde en el resto del año. No, tiene que ser prácticamente este mes que viene. Prácticamente máximo en este mes que viene. Está planteado aproximadamente a 17 del próximo mes se empiecen a abrir, posiblemente todavía esto se puede echar hacia abajo en cualquier momento, a abrir algunos sectores económicos, y luego el 30 ya se haga una apertura, si no total, si escalonada. Entonces necesitan ya empezar a desarrollar desde ahorita, y ya que están trabajando muchos en línea, empezarlo a hacer, y esto bajarlo lo antes posible con los que están de manera operativa. Si tienen trabajadores todavía de manera operativa, hay riesgos, porque primera, puede ser que no sea de un sector esencial y en cualquier momento va a llegar Secretaría del Trabajo y puede entonces hacerles inspecciones. Eso puede suceder y pueden tener consecuencias por no haber cerrado. Hay otros que son
que sí son esenciales. Por ejemplo, en alimentos, hay muchos restaurantes que siguen, no al 100% lógicamente, pero siguen funcionando para entregas a domicilio. Ese es un sector esencial. Entonces van a seguir trabajando. Esos que están trabajando en este momento, se necesita generar prácticamente de ya los mecanismos de identificación y brindarle los elementos de protección. Es importante también el verificar el tipo de materiales que se van a utilizar. Entonces, son muchos puntos que prácticamente se tienen que trabajar de ya para poder tener los resultados. Y la última decía es cómo se podría invertir el tiempo para mejorar los resultados. Pues es trabajar, tan solo con lo que acabo de mencionarles, la cantidad de trabajo que se tiene que ser de ya. Para que ahora todo tiene que ser rápido. Así, en ese momento tendría que ser así. Muchas gracias, Esperanza, que dices que soy muy claro en mis explicaciones. Te agradezco. Elsa, estoy innovando en debut, jalando mi pelo, aprendiendo. Sí, así vamos a tener, Elsa. Un abrazo para ti. Así vamos a tener en muchas situaciones que no nos adherimos en su momento. Ahora tiene que ser rápido y de golpe para poderlo hacer. Hay muchos medios que nos pueden ayudar a que sea esto mucho más fácil. Qué padre, Fer, pásame tus datos o vincularnos, nos interesa. Claro que sí. Ahorita se los escribo aquí sin ningún problema. De todas maneras me encuentran en mis redes sociales como Fernando Piña Pérez. Por parte de ADMIC se compartió esta presentación o esta exposición por la página de nuestra empresa Relasector. Ahí vamos teniendo también el contacto. Esperanza, mi grito de guerra de mi oficina... De mi cocina a tu mesa. Eso es un grito de guerra, ¿sí? De mi cocina a tu mesa. Esto implementado, no sé si tienes un equipo de trabajo, pero si tienes un equipo, entonces antes de comenzar las labores, me pasa, no sé si han tenido la oportunidad en organizaciones, hay como Office Depot, Office Max, etcétera. Antes de que abran como tal, tienen una reunión, también en Walmart lo he visto bastante, tienen una reunión y plantean algunas situaciones y luego dan su grito de guerra, ¿sí? Y genera esa motivación. Si tienes esos colaboradores, Esperanza, Vela, practícalo y vas a ver qué diferencia. Cuando logren resultados, que tuvieron más ventas de lo común, plantéenlo, díganlo. Si hay problemas, si hay que no se alcanzó algo, también plantéenlo. Esos son los momentos más difíciles y es donde necesitamos compensar ese dolor, esa molestia, esa incomodidad, esa insatisfacción. Hay que compensarla. Quizá no va a ser el 100% la compensación, pero si metemos el grito de guerra, aprendemos de esos errores y replanteamos. Ayuda a bajar la tensión para poder identificar opciones y puedan tener mejoras. Julio Infante, dentro de las juntas de trabajo que se realizan en línea, ¿cómo se llega a establecer un clima laboral satisfactorio? ¿O qué tan importante es irlo evaluando? Ya que al final del día repercutirá, perdón que no puedo abrir el resto, ahí está, repercutirá en un autoconocimiento e incrementar una motivación por este medio virtual, ya que es algo nuevo laboralmente hablando para algunos de nosotros. Muy bien. Generando los 10 puntos que te mencioné o que les mencioné, sería un mecanismo para ayudar precisamente a mejorar esa forma de clima laboral virtual. Esas son las nuevas realidades. Ya no es la presencial meramente, sino es esa forma virtual. Los mecanismos también de evaluación, ahí sí pueden ser muy parecidos a los que se hacían anteriormente. Es decir, por ejemplo, se puede generar un cuestionario por medio de plataformas virtuales. Por ejemplo, en Google, en Drive, hay la opción en la que puedas generar un cuestionario, un formulario, y ese formulario puedes crear preguntas según lo que quieres tú medir y establecer en ellos parámetros para respuestas. Y se envía con un link a los colaboradores para que puedan entonces responder. Es importante que el mando califique a sus subordinados, también es muy importante que los subordinados califiquen al mando y para hacerlo un 360, que se califiquen también de manera mutua. No es tan fácil diseñar algo por el estilo, pero si no tienen experiencia al respecto, con que tengan de mando subordinado y subordinado a mandos,
es más que suficiente. De hecho, por ejemplo, en algunas clases, ahí te recordando en cuestión de los temas de licenciatura y maestría, por ejemplo, algunas de las actividades que se desarrollaron para que crearan e implementaran era precisamente que calificaran de mandos a subordinados, pero también de subordinados a mandos. Y de esa manera, pues se envían los links acorde a cuál le corresponde. Pero es muy importante establecer qué quieres medir y verificar si lo que estamos utilizando de herramientas virtuales, conexión, comunicación, etcétera, está siendo lo más adecuado. Y muy importante, y me encanta, Julia, que plantees esto, porque podemos encerrarnos en nuestra creencia de que esto funciona bien. Y quizá, como les decía, comunicación, la información se está quedando en el mismo nivel y no está subiendo. El plantear esa evaluación es abrir el mecanismo para que la información suba y entonces puedas obtener los resultados y verificar si está siendo adecuado, corroborar o descartar que está siendo adecuado, o sea, está siendo inadecuado y por lo tanto, ¿qué modificaciones habría que hacer? Hay que usar otro tipo de plataforma, hay que hacer más bien algunas reuniones de manera individual, luego una general, no sé, eso depende mucho de los resultados que tengan. Entonces, sería hacer un protocolo, protocolizar más bien los mecanismos meramente presenciales a las preguntas para obtención de la información de manera virtual y obtener los resultados de qué sucede de manera virtual. Creo que así podría llegar a ser, Julia. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Digo, aprovechen, es gratis. Bueno, parece que no hay alguna otra más. Si no hay alguna otra duda, bueno, me despido de ustedes. Fue un verdadero placer estar aquí con todos ustedes. Estuvieron conectando, desconectando. Es normal que suceda en este tipo de medios. La información, al final de cuentas, creo que va a quedar grabada. Pueden retomarla posteriormente. Cualquier duda que tengan, por favor, contáctenme. Me encuentran en mi red social como Fernando Piña Pérez. Van a encontrarnos también en la página fanpage de Rela Sector, es de relacionar sectores, Rela Sector. Y también mi número es 477-328-4778. Repito, 477-328-4778. Nuestra página web que está como www.relasector.com.mx. De todas maneras, lo voy a dejar escrito en los comentarios para que puedan acceder y estemos en contacto. Y por favor, cualquier duda que tengan también de la implementación, les puedo orientar sin ningún problema para que pueda funcionar. Son esos tiempos de mucho cambio, mucha modificación y como se dieron cuenta con lo platicado, mucho de lo que hay que hacerlo ya, porque se necesitan hacer estructuras prácticamente de inmediato para prevenir muchas situaciones, tener a nuestro personal también en calma, en protección y a mucho también educarlo. Es parte de lo que hay que hacer, educación y capacitación, porque eso va a ayudarles a tener mayor calidad y funcionen adecuadamente y se eviten muchos problemas tanto de salud como también pueden llegar a ser hasta legales por no cumplir adecuadamente con las disposiciones por todo lo que estamos viviendo. Pues muchísimas gracias y fue un gusto estar aquí con ustedes y espero en una nueva transmisión que puedan conectarse y tengamos de nuevo el placer de estar en conjunto. Que tengan muy buena tarde y hasta pronto.